Iniciamos una nueva temporada del podcast Observador, el boletín informativo matutino de Radio Veritas Nicaragua. En esta temporada estaremos subiendo este podcast a las plataformas digitales de Vidas Caribeñas, con quienes iniciamos una alianza para llegar a la población de la costa caribe de Nicaragua. Iniciamos con el detalle de la información de este episodio 101. Hoy es martes 7 de enero del año 2025. En los primeros 6 días del año, 7 motociclistas han perdido la vida en accidentes de tránsito ocurridos en distintas partes del país. El exceso de velocidad, así como el consumo del alcohol, son las principales causas de este tipo de accidentes. Entre las víctimas se encuentra Vianet Andrea Martínez Ruiz, de 40 años, asesora pedagógica del Ministerio de Educación, quien murió el pasado 4 de enero en Chinandega, tras perder el control de su motocicleta e impactar contra un poste de concreto. Un motociclista y su acompañante también fallecieron el pasado domingo en el puente Omisuguas, carretera Ciuna-Rosita, al colisionar con una camioneta. El sábado 3 de enero, la joven médica Sara María Cerda Cortés, de 24 años, falleció al impactar contra un punto fijo en Managua, mientras que el pasado 2 de enero, Carlos Antonio Morales Moya, de 23 años, murió en la Cuesta El Plomo tras ser impactado por un furgón. El primer día del año, 2 primos, José Dolores Villagra García e Iván García Herrera, perdieron la vida en Jinotega tras salirse de la vía y chocar con un árbol. Finalmente, Santos Enrique Ramírez Cano, de 34 años, también falleció el primer día del año en Rivas a causa de grandes lesiones sufridas por un accidente en días pasados. Un minero artesanal murió soterrado en el barrio Denis Mendieta, en el municipio de Ciuna, Caribe Norte. La tragedia ocurrió cuando Milder Javier Girón Obando, de 19 años, cavaba para extraer oro, pero quedó atrapado por un alud de tierra. Tras ser rescatado, fue trasladado al hospital primario Carlos Centeno, pero ya no presentaba signos vitales, así lo informaron medios locales. El cierre del año 2024, con más de 90 feminicidios en Nicaragua, mantiene alarmadas a defensoras de derechos de las mujeres. Refieren que el recién año finalizado se suma a los años con mayor pico de feminicidios dentro y fuera del país. 91 víctimas que para la defensora Marta Flores son mujeres a quienes se les ha arrebatado la vida y los sueños. El mayor número de feminicidios se concentra en las regiones autónomas, donde lejos de existir una conciencia ante la vida de la mujer, los casos son tipificados como crímenes pasionales o simplemente asesinatos. Nos trasladamos al Caribe Sur, en Bluefields, cabecera municipal de esa región. La población mantiene una continua denuncia en redes sociales acerca de la inseguridad ciudadana a la que han estado expuestos en sus propias viviendas. Los delincuentes ingresan a las casas durante la noche y se llevan lo que encuentran a su paso, pero los habitantes de los barrios no son los únicos afectados, ya que también los transeúntes nocturnos de las calles principales de la ciudad han reportado asaltos a mano armada, donde el artículo más herido son los dispositivos móviles, posteriormente vendidos a expendios de droga. Los afectados también lamentan que la mayoría de estos delincuentes y consumidores activos son jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. Los sacerdotes nicaragüenses Jaime Iván Montesinos Sauceda, José Miguel Figueroa y Fernando Calero Rodríguez fueron nombrados como párroco y vicario parroquial de la diócesis de Danlí, Honduras, que dirige el obispo José Antonio Canales. Los tres forman parte de los 154 religiosos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han desterrado desde el año 2023. El padre Montesinos, desterrado en octubre del 2023 después de permanecer 5 meses en prisión, fue nombrado párroco de la parroquia San Isidro Labrador en el municipio de Jinope, departamento El Paraíso. Al padre Figueroa, desterrado en enero del 2024, le fue asignada la parroquia San Lucas Evangelista, que comprende los municipios de San Luca y San Antonio de Flores, según lo dio a conocer la diócesis de Danlí en un comunicado divulgado el pasado 2 de enero. Mientras el padre Calero, encarcelado y desterrado en diciembre del 2023, fue nombrado vicario de la parroquia Santa María de Suyapa, en el municipio de Danlí. Al menos 201 migrantes nicaragüenses fallecieron en la búsqueda del sueño americano durante el año 2024. La mayoría murió en accidentes de tránsito, sufrieron infartos o fueron asesinados, según la organización de Texas Nicaraguan Community.
El organismo, que brinda acompañamiento a los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos, precisó en su página de Facebook que todas estas muertes ocurrieron en Estados Unidos y México, país que forma parte de la ruta de los migrantes en su intento por llegar hasta Estados Unidos. De acuerdo a la organización, 59 de los fallecidos perdieron la vida en accidentes de tránsito, 52 murieron tras sufrir un infarto y 29 fueron asesinados, 11 fallecieron a causa de cáncer y 10 sufrieron derrame cerebral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas provisionales a favor del periodista retirado Catalina Leo Cárcamo Herrera y su familia, debido a la grave situación que enfrenta actualmente. Cárcamo fue detenido el pasado 22 de noviembre del 2023 en el municipio de La Paz Centro, departamento de León, y desde entonces se desconoce su paradero. El organismo instó al Estado de Nicaragua a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida, integridad, salud, libertad personal y libertad de expresión de Cárcamo, así como a informar oficialmente sobre su lugar de detención y proceder con su liberación. La operadora política y delegada del Ministerio de Educación en el Caribe Sur, Maribel Mairena, informó que el próximo 8 de enero comenzará la entrega de la merienda escolar. Posteriormente, el próximo 28 de enero, más de 60,000 niños y 10,000 jóvenes iniciarán sus estudios en las escuelas. Durante una reunión realizada el pasado 2 de enero en el municipio de La Cruz de Río Grande, Mairena informó que desde el 8 de enero hasta el 25 se realizará el programa de reforzamiento escolar en la región de la costa Caribe. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se abre un acuerdo con Putin luego de afirmar que estaría dispuesto a renunciar a los territorios que controlan Moscú a cambio de que el resto del país ingrese en la OTAN y reciba las garantías de seguridad, así lo informó la prensa internacional. El mandatario ucraniano ha enfatizado que las negociaciones se tendrían que analizar una vez que los tres se reúnan, invitando a los presidentes electo Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin a la mesa de negociaciones. En Honduras, casi 16 años después del asesinato de la líder trans Vicky Hernández, el general retirado Romeo Vázquez Velázquez fue capturado el domingo pasado 5 de enero como supuesto responsable de la muerte violenta de Isi Obed Murillo durante el golpe de estado del año 2009. Tras el arresto, la opinión pública de ese país ha exigido justicia para Isi Murillo y la activista trans. Ambas fueron las primeras víctimas mortales del toque de queda encabezado por Vázquez Velázquez tras el golpe de estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009. Junto con el general en retiro, las autoridades capturaron a otros jerarcas de las Fuerzas Armadas. Estos arrestos, según el Ministerio Público, se deben a que dichos militares comandaron y lideraron el operativo en que los soldados abrieron fuego contra manifestantes opuestos al golpe de estado el julio del 2009. De esta forma, llegamos al final de esta edición del podcast informativo Observador. Recuerde escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, ahora a través de las plataformas de Radio Veritas Nicaragua y Vidas Caribeña. Nos escuchamos en el próximo episodio.